A ver, Mariela, mira, esto que dijiste ahí de lo del pobrecito, déjame ver si lo vuelvo a poner porque ahí quiero basar lo que voy a decir ahora. A ver, vamos a ver. Enclavado en las mismas territorios ocupados por lo que ellos identifican como Estado de Israel para lograr una... Te repito, hay Israel y hay territorios ocupados. Israel no es un territorio ocupado. ¿Me entiendes? Tiene toda la misma legitimidad internacional, que es un acto de las Naciones Unidas que tiene todos los estados de África que fueron creados por resoluciones de las Naciones Unidas, particularmente la 1514. Israel tiene la misma legitimidad de estar ahí que Pakistán y India, que fueron creados separados por una resolución de las Naciones Unidas. Entonces, me parece que tienes que tener eso en cuenta. Israel no es un territorio ocupado, para que te quede claro eso. Una limpieza étnica plena y total e imponer un lugar de vacaciones porque les gusta en ese lugar maravilloso del Mediterráneo. Algo más o menos parecido a lo que el fascismo de Hitler quería hacer con el propio pueblo judío. Ya lo sabes. Bueno, no hay un pueblo judío, hay una religión judía. Realmente eran muchas personas de religión judía europeas que ellos las utilizaron y utilizando, bueno, el pobrecito, victimizándolos de una manera exagerada y utilizando mitos bíblicos para llevarlos a ocupar territorios de Palestina. Por supuesto, en aquel momento un imperio. Mira, Mariela, para decirlo con toda claridad, lo que ocurrió con el Holocausto fue la culminación de toda una historia en el mundo cristiano, en el mundo occidental, pero también en el mundo árabe, por ejemplo, en el cual los judíos eran considerados figuras de segunda clase, súbditos de segunda clase, ciudadanos de segunda clase, y se agitó de una manera particular la acusación de deicidio. Hubo los pogromos peores, las expulsiones peores ocurrieron en el mundo cristiano, pero también hubo pogromos, por ejemplo, en Fez, en Marruecos. También hubo persecuciones de judíos terribles en el Asia Central. También hubo persecuciones de judíos en el Egipto musulmán, que era mucho más tolerante que la Austria, que la Alemania, que la España, donde había, tú sabes que hay hasta apellidos que se llaman matajudíos. Hay personas que se han ido cambiando el nombre, pero se llamaban matajudíos, en honor a figuras en las cuales eso fue parte. Cuando el robo, el pillaje a las comunidades judías tiene una raíz histórica. Eso no es que el pobrecito, Mariela. Pero fíjate una cosa, en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió entre los que querían matar a los judíos, los estados que querían matar a los judíos, los estados que querían expulsarlos y los estados que no los querían. Eso eran tres, no hubo nadie. En general hubo pocos países, incluso Cuba, que admitió muchos judíos con respecto a su población, también tuvo un episodio antisemita como el de San Luis. Mariela, en Cuba hubo un meeting del partido nazi cubano en 1940, creo que fue, o 1900, que tuvo a 10.000 personas en el Parque Central. Había abierto antisemitismo en la fila del Partido Auténtico. Un diputado se llamaba Primitivo Rodríguez. ¿Tú sabes quiénes se oponían a eso? Y que tuvieron consecuentemente una política contraria al antisemitismo, a la judiofobia. Los sectores más a la izquierda del espectro político cubano. Entre ellos, tu propio tío, que te repito, y Eduardo Chivás, tenían eso que se llamaba el Comité Pro Palestina Hebrea. Hagan, por favor, si quieren hablar de estos temas e informar a la población, hablen de la historia del antisemitismo, de la judiofobia, y cuando hablen de estos temas, hablen de cómo la ONU hubo un debate sobre esto. Y la fuerza de izquierda, en discusión permanente durante mucho tiempo con el boom judío, que formaba parte de algunas organizaciones mayormente socialistas, y de la disputa entre la visión marxista, vamos a decirlo para que ustedes lo hablen con claridad,
Marx expuso en su visión sobre la cuestión judía un elemento hasta racista, denegador de su propia identidad. Llegó hasta atacar a Ferdinand Lassalle con el hecho de que él era de los egipcios de características cercanas a las personas africanas que se habían ido, porque Ferdinand Lassalle era de origen judío, y cuando lo criticó llegó a decir cosas como que una de las barbaridades que él tenía o de los defectos que él tenía era que venía de esos que se sumaron al escape de lo que fue la gran rebelión hebrea, que fue cuando se fueron de Egipto y muchos que no eran judíos se fueron con él y se convirtieron al judaísmo. Y Marx llega a usar una visión racista sobre Ferdinand Lassalle. Hasta en el pensamiento emancipador de Marx se carga el deseo del judío convertido al protestantismo de tomar distancia de eso. Pero tú sabes qué pasó, Mariela, que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética no abrió las puertas y dijo: todos los judíos que vengan para acá, que vengan para acá. Y la Revolución Mexicana dijo, que fue uno de los países que más admitió judíos, dijo: todos vengan para acá. No, hubo una realidad. La ausencia de un Estado judío hizo más crítica, peor, la tragedia del pueblo hebreo. Ese que tú dices que no son hebreos, se hizo peor porque no hubo lugar para dónde escapar. Y la comunidad internacional, te guste a ti, no te guste, lo que sea, ahí se tomó un camino. Y ante nadie que era el pobrecito, que lo victimizaron, vamos a recordar que en el mundo árabe, el mufti de Jerusalén, los nacionalistas árabes, en su odio a Gran Bretaña, tomaron parte, cerraron filas con la posición de la Alemania nazi. Tú dices que se sabía, mira, para no ocultar nada, hubo grupos de derecha sionista que participaron en el Congreso fascista de 1926 en Italia. No hubo nunca, que se sepa, ninguna identidad sionista con el nazismo alemán. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y en la conferencia de Evian, te repito, hubo un intento de la Liga de las Naciones para ver si se le podían sacar a los judíos a un líder fascista, ya que ustedes llaman esto activismo LGBTI en tiempos de neofascismo. En medio de esto, la Liga de las Naciones organiza la conferencia de Evian y no hay países grandes. Y hay otros países que también, hasta por racismo, como la República Dominicana, es el que dice: bueno, podemos tomar unos cuantos judíos porque ellos quieren admitir europeos, porque Rafael Leónidas Trujillo tiene una doctrina de blanquismo que quiere convertir a más blanca la población dominicana, manchada en su perspectiva por la presencia haitiana. Pero la gran mayoría de los países y la comunidad internacional le falla al pueblo judío, a ese que tú dices que lo presentan como el pobrecito. Y ningún otro pueblo en %, ni siquiera el heroico pueblo soviético, para usar lo que ustedes dicen al principio, murieron como porcentaje tanta gente como los judíos, y se adoptó una situación internacional, una solución como la que se le ocurrió en el caso de Pakistán y la India, una partición allí y una partición acá. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Gandhi dice: oye, que no haya violencia. Y en el caso del Medio Oriente, los países árabes dicen: no, nosotros no podemos aceptar esto, que a un pueblo inferior nos lo metan entre nosotros. Y no es ningún pueblo inferior, Mariela. Hay que criticar eso. Declárense así. Las élites árabes, los gobiernos árabes, estaban en lo incorrecto cuando miraron a los judíos como un pueblo inferior. Fíjate si no eran inferiores, que les derrotaron la invasión de 6 países árabes y la llamada Legión Árabe entrenada por los británicos. Y hubo una decisión de resistir y un patriotismo y un nacionalismo israelita
admitido y admirado en el contexto cubano y que todavía está, porque como miembro de la comunidad judía te debo decir, Mariela, que me enorgullece del número de gente cubana que yo he visto que tiene un respeto, cariño especial por la comunidad hebrea de Cuba, que se vio forzada, porque ellos no lo hacen ni por gusto, ni mucho menos, a contestar las barbaridades que dijiste. Yo quiero pensar, no por mal corazón, porque tú has hecho cosas buenas por la Constitución del 2019, por el Código de la Familia, por todas esas cosas, sino fundamentalmente por la ignorancia del tema, tu mezcla de ignorancia con iniciativa, que eso es una mezcla fatal en política, y la realidad que el sistema cubano, y particularmente esto que es la mesa redonda, no es un lugar de debate. Eso no es una mesa de debate, esto es una mesa donde tú dices lo que quieres y basado en la autoridad de quién eres o de la hija de quién eres, se pueden decir ese tipo de cosas. Voy a dejarte ahí terminar y después vamos a otro tema que quería. Liderado por el Reino Unido, después por Estados Unidos, y para no perder el control geopolítico del estrecho de Bósforo y del el Mar Rojo. O sea, no querían perder su poder colonial y establecieron un poder neocolonial muy brutal. ¿De qué geopolítica estás hablando, Mariela? El estrecho del Bósforo no tiene ningún control israelí. El estrecho del Bósforo está bajo control turco. Y Turquía es un país de la OTAN desde muy temprano, con sus propias características. Una de las experiencias más rechazadas por los islamistas, porque Kemal Atatürk le sacó el velo a la fuerza y quiso construir un estado secular a la occidental, que motiva la admiración de personas como yo, que creemos que a la larga hay que imponerle a esas sociedades que no quieren separar la religión y el Estado la idea de los derechos humanos, te gusten o no, no debe haber particularidad cultural ni religiosa que permita que una persona sea maltratado por ser gay, no importa lo que diga el Islam, ni lo que diga el cristianismo, ni lo que diga el judaísmo, ni lo que diga ninguna religión. Y ese estrecho que tú mencionas es una cuestión, además de mera geografía. Eso Israel no tiene nada que ver con la administración del estrecho del Bósforo. El paso por el canal de Suez es hoy ida y venida. Lo que ocurrió fue que le quisieron negar a Israel y a otros países como parte de la resistencia anticolonialista y que se mezcló con el antiisraelismo el paso por el canal de Suez y el estrecho de Tirán. Quien lo cerró fue Nasser, la entrada al Mar Rojo. Nunca Israel ha cerrado el acceso al estrecho de Tirán. ¿De dónde tú vienes con esas ideas? Te digo, estas son cosas que tú tienes derecho a tu interpretación, pero son comprobables, Mariela. Israel nunca ha cerrado el estrecho de Tirán. Lo cerró la República Árabe Unida bajo el gobierno del presidente Gamal Abdel Nasser. Israel nunca ha tenido ninguna capacidad de cerrar el estrecho del Bósforo y el acceso al Mar Negro. ¿De dónde, hasta cuándo ustedes van a decir esto y no rectificar ni siquiera en la mesa redonda y tupir a la mitad de la población o a la población de no sé qué por ciento ve la mesa redonda? Con el tiempo fue poniéndose peor, utilizando personas que fueron de Europa, no son hebreos, no son hebreos, de religión judía, pero no, y muchos cristianos también. Ya te dije que genéticamente lo que está diciendo, ya te dije que genéticamente lo que está diciendo es incorrecto, pero bueno, sigue diciendo eso. ¿Qué remedio queda? Semitas. Sobre todo poder sionista, no son sionistas, no son semitas. Un gran aporte de Mariela al estudio de la población de Israel, que han hecho, por ejemplo, estudiosos como Sergio de la Pérgola, y que han mostrado, han estudiado la genética y otros más en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde, por ejemplo, una persona emparentada contigo fue allí. Yo te recomiendo que tú trates de conectar con ella, porque a lo mejor ella te pueda conectar ¿cómo se llama ella? Es la hija de no de José Raúl, es del otro hermano de Sergio Ángel, que estuvo en la Universidad Hebrea en una beca. El hijo de Fidel, la nieta de Fidel, estuvo en la Universidad Hebrea en una beca, que ella es especialista en literatura, en gramática.
y pasó ahí un tiempo. Documéntate, Mariela, trata de conectarte con esa universidad y trata de ver los estudios que hay de genética, de etnografía, de arqueogenética, para que veas que lo que hay es una diversidad múltiple, compleja, con un componente central que sí es semita, Mariela, conectada con los pueblos antiguos de la región. No repitas esas cosas, porque además el daño que haces es peor precisamente porque en el sistema que hay allí no hay quien te pueda hacer esto que te estoy haciendo a ti de poner en entredicho y cuestionar a partir de argumentos esto. Fíjate, no te he querido recitar libros y todo esto, pero tú los puedes buscar. Busca estudios de genética moderna sobre el tema de la población israelí, para que no repitas eso. Y de historia del Medio Oriente, historia judía, de esas cosas, para que no siga repitiendo lo eso. Y además, te digo, es escandalosa el cuestionamiento a lo que fue el Holocausto y a decir de que alguien hizo esto como manipulación. Que diferencia incluso a los judíos, porque no es lo mismo el pueblo judío que el poder sionista, que en definitiva es El lo que poder está sionista, que fue todo un movimiento supremacista político que nació un poco antes del nazismo y estuvieron muy estrechamente relacionados y están estrechamente relacionados. No es verdad, Mariela, no es verdad. Todos los nacionalismos tienen algún tipo de vínculo común. Todos los nacionalismos. El nacionalismo árabe llegó un poco más tarde, pero tiene también variantes supremacistas. Y en Cuba hubo variantes supremacistas del nacionalismo que buscaron la expulsión de los haitianos. ¿Eso descalifica el nacionalismo o el patriotismo cubano? No. Como no se descalifica el sionismo por el hecho de que haya un componente, una parte del movimiento sionista que sí sea supremacista y racista. Pero la condición sionista, mira, esto es algo también porque ya impone definir el tema, porque ahora tú y Randy llegan a plantearlo en esos términos categóricos para que te quede claro, ¿no? Ustedes vienen y dicen esto, y yo creo que es importante definir lo que es el sionismo. Mira, el sionismo es un movimiento político nacionalista. Como los nacionalismos tiene su origen a fines del siglo XIX. Como muchos de los nacionalismos, no es el único, porque hay el nacionalismo americano, por ejemplo, se inicia antes. Incluso había quien hablaba de los federalistas y los nacionalistas. Pero originalmente había la identidad de estado por estado. La gente pensaba que era de Connecticut, de Georgia, de Nueva York, pero evidentemente se formó la idea de una nación americana. La idea del nacionalismo cubano también se gesta en esta época del siglo XVIII en adelante. El nacionalismo holandés. Y se van creando dimensiones culturales que se originan, en el caso, por ejemplo, del centro de Europa, la reforma protestante. En el caso español, la particularidad de la condición católica. La idea de múltiples nacionalidades en un mismo estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay aquí? La idea de una relación particular con una comunidad de lengua, de cultura, de religión también, Mariela, y en este caso a esa visión donde las naciones se construyen, Theodor Herzl, en respuesta al antisemitismo de Europa, que alcanza un punto alto en el caso Dreyfus, construye la idea de sionismo político acompañando el sionismo religioso que ya existía de retornar como comunidad a la tierra de Israel. Y a partir de ahí se crea un movimiento que incluye como un importante papel el sionismo socialista, que en la mayoría de los casos no es un sionismo racista y donde hay muchos ejemplos de intentos desde el sionismo de construir una buena relación con la población local, con los árabes, con las poblaciones locales, al punto que hoy, para decirlo con toda claridad, hay una relación de armonía y de racismo en ocasiones con las poblaciones árabes que viven en el interior de Israel. Por cierto, Mariela, las encuestas dicen que la gran mayoría
de los árabes en Israel quieren luchar por derechos al interior de Israel, no apoyan la idea de crear ni un Estado conjunto ni de que los transfieran a la autoridad palestina. Uno de los problemas políticos que se origina inmediatamente ahí es cada vez que se habla de un swap de tierra, de un cambio de tierra, y se habla de que algunas poblaciones árabes que están en la franja que uno se encuentra cuando uno maneja desde Tel Aviv a Haifa, donde está, por ejemplo, la población de el Fahem, la idea es de pasar esos pueblos árabes a la autoridad palestina y que una parte de los llamados asentamientos ilegales, fíjate, yo no te voy a negar eso, son asentamientos ilegales porque son en territorios ocupados, y que se produzca un cambio de tierras. Entonces, ¿qué es eso? Es un movimiento político y nacionalista. ¿Es el sionismo racismo? Bueno, tú podrías decir, es el nacionalismo cubano racista, porque hay experiencias racistas dentro del nacionalismo cubano. Bueno, claro que no. Son dos enfoques distintos, donde sí a veces hay yuxtaposición, donde se promueve la exclusividad étnica o religiosa del Estado de Israel como un Estado judío excluyente, y otros donde hay la idea de un Estado principalmente comprometido con, como es el único lugar en el mundo, con un interés y una vocación, una guía desde la resolución 181 de preservar, defender la integridad y la cultura, precisamente contra el genocidio que se cometió contra el pueblo judío, de que esa cultura se preserve y que también es un Estado para el resto de sus ciudadanos. Y hay quienes tienen, como pasa, por cierto, muchos de ellos son que vivieron en países comunistas, muchos de los más extremistas que hay fueron los que vivieron la educación estalinista y comunista, y a partir de esa decepción han venido a un nacionalismo israelí excluyente, donde hay una culpa importante de toda la educación que recibieron en el desastre que fue la Unión Soviética en este sentido. Siempre me gusta recordar aquella frase tan buena de ese socialdemócrata mayor que fue Max Weber, diciéndole al comunista Georgi Lucas: el experimento bolchevique le va a costar 100 años al socialismo. Bueno, le ha costado más. Le ha costado más, y entre otras cosas, eso. Entonces, mira, es verdad que hubo una resolución en la Asamblea General de la ONU y que Cuba apoyó y votó e incluso patrocinó, que definía el sionismo como una forma de racismo y discriminación racial en la Asamblea General de la ONU, la resolución 3379 del 75. Pero esa resolución, Mariela, si nos queremos comprar el derecho internacional, vamos a hacerlo en serio. Y al invocarlo, al plantearlo a los derechos humanos, desde 1991, en la resolución 4686, la resolución sionismo igual racismo fue derogada. Entonces, el sionismo es hoy, en la corriente principal de los historiadores, una forma legítima de autodeterminación nacional del pueblo judío, similar a otros movimientos nacionalistas, y no implica necesariamente el racismo o discriminación hacia otros pueblos. Entonces, ¿de cuál es la lucha? La lucha porque Israel sea un Estado democrático con ciudadanos judíos y no judíos, y que tengan derechos legales, de la misma manera que si tú quieres ser coherente, tienes que luchar porque Arabia Saudita sea un país donde haya espacio para todas las religiones, porque en Egipto hay espacio para todas las religiones, porque en Siria hay espacio para todas las religiones, porque los derechos LGBTQ sean respetados plenamente acorde a los principios de la ONU, del derecho internacional, plenamente en todos esos países, no solo en Israel, Mariela. Tienes que dedicar alguna conga antihomofobia a denunciar y a luchar por los derechos LGBTQ y otros derechos. Tú quieres tener esto, tú quieres hacerlo en Arabia Saudita, por ejemplo. Es importante hacerlo en Egipto, en Marruecos, en Libia. Es importante que eso ocurra. Entonces, no sigan metiéndole a esa matraca de andar diciendo que sionismo se define como racismo, porque en eso, sinceramente, están hablando
y cuando lo hablan en la mesa redonda sin decir de que esa no es la posición del derecho internacional y hablan con tanta autoridad y con tanta soberbia, esto pueden estar tupiendo y desinformando a la gente. Ustedes no son mandatos del derecho internacional. Cuba es un país que tiene sus opiniones, sus posiciones y punto. Y hay que respetarla. Debe haber respeto a la soberanía de Cuba, como debe haber respeto a la soberanía y los principios de otros países, incluidos todos los miembros de la ONU, que son miembros plenos, con toda legitimidad. Y lo es Cuba y lo es Israel. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir con estas perspectivas? Vamos ahora, yo creo que ya estoy terminando, para ya con todo lo peor del nazismo, el fascismo, que ahora resurge con gran fuerza. Por eso, este año llamamos la atención no solamente de un lugar. Te repito, Mariela, hubo vínculos con el nazismo del nacionalismo árabe. Eso sí están bien documentados. Esos vínculos estrechos entre el judaísmo, el sionismo y el nazismo son impensables porque tú no podías ni siquiera, un judío no podía ni siquiera hacerse miembro del partido nazi. Aunque hubiese dicho, quiero ser nazi, lo mandaban para un campo de concentración. Esto era así una exclusión que venía desde el mismo programa de Mein Kampf de Hitler. Así que, por favor, no sigan así. Sino de toda la humanidad, es decir, centrarnos en las históricas luchas antiimperialistas, antifascistas, anticoloniales, en la que también está la situación de Cuba, que sufre hace más de 60 años el bloqueo económico, financiero y comercial y muchas otras formas de agresión por parte del imperialismo. Muy de acuerdo en eso. Hay que sumar la lucha contra el bloqueo, la lucha contra las formas de opresión contra la soberanía cubana, a las luchas por todo lo progresista en el mundo. Y a la vez hay que tener una lectura crítica de los discursos anticolonialistas, antiimperialistas, supuestamente emancipadores, que muchas veces cargan también su propia carga de explotación y opresión, como es el caso, por ejemplo, de los nacionalismos árabes, de las oposiciones religiosas a la penetración cultural imperialista, pero que ellos mismos también cargan sesgos anti-LGBTQ, entre otras cosas, para decir lo que se supone es tu principal prioridad. Y que, sin embargo, no queda claro cuando, en presencia de una discusión sobre el Medio Oriente, la cargas contra el país donde los derechos LGBTQ son más respetados. ¿Ok? Porque el pensamiento crítico, la teoría crítica tiene que ser crítica no solo contra las estructuras de dominación a la cual se opone, sino también a las deficiencias, defectos e incompetencias y formas incompletas de los propios discursos que se proclaman emancipadores. Vamos a decir, holística a la situación del mundo, Mariela, implica entonces que estas jornadas no son solo del movimiento LGTB más, sino que implica a toda la sociedad cubana. Son desde el activismo revolucionario LGBTIQ en Cuba hacia toda la población para sensibilizar, dialogar sobre esta responsabilidad común de todos. Yo creo que la lucha por los derechos LGBTQ, si se declara activismo revolucionario, es excluyente, porque también hay un espacio grandísimo ahí para movilizar a los que son no revolucionarios. Y yo creo que ahí lo que habría que en última instancia plantearse que aquellos que son contrarrevolucionarios, que quieren retrotraer hacia atrás el reloj de la historia, naturalmente que no debe ocurrir que, como pasa con la ley Helms-Burton, se use los derechos LGBTQ no para promoverlos en función de su propio valor, sino como parte de una agenda de cambio de régimen impuesto desde fuera. Para decirlo con toda claridad, ahí podríamos encontrar un camino, pero venir con esto de que la lucha contra la homofobia tiene que ser como parte excluyente del activismo revolucionario, como corrección le hace Mariela a Randy, yo creo que no debe ser. No hay ninguna obligación en ser revolucionario. Y hay personas que tienen ideas como yo, que prefieren caminos reformistas y que tienen por decirlo de alguna vez, su propio procesamiento sobre la historia del mundo que los hace mirar con pinzas y escepticismo todos esos discursos que proclaman reconstruir el mundo desde cero, construir la justicia en la tierra de un tirón, y que a mí, por ejemplo, desde mi perspectiva religiosa, me parecen más una religión que una posición razonada política
en la cual muchas veces las cosas se logran poco a poco. A mí por eso, entre otras cosas, me resulta tan atrayente el pensamiento de Mujica, el Mujica que sale de la cárcel y es capaz de emitir todo esto en torno a, por ejemplo, la importancia de las instituciones, la importancia de tener controles a los abusos de poder, ya vengan desde la derecha o de la supuesta izquierda revolucionaria, etcétera. Así voy casi terminando ya. Todas las personas frente a los momentos tan peligrosos que se están ya demostrando y que evidentemente serán peores. Ese es un contra el fascismo, como ustedes han proclamado, es de todos. Es de todos y debe continuar. Ese es un pensamiento que debe estar presente. Yo creo que las figuras que tengan un pensamiento de cualquier tipo, incluso las personas que tienen un pensamiento de centro derecha o de derecha decente, deben tener en cuenta lo que está pasando de un fascismo galopante, de una proyección internacional racista, peligrosa, y hay que tener disposición a cerrar fila admitiendo nuestras diferencias, pero que no quede por nosotros. O sea, yo hago todas estas críticas a Mariela Castro, pero mañana con gusto trabajo con ella, con Randy, con los que están ahí, sin ningún problema, por las causas nobles y positivas que ellos tienen, y también por la lucha contra el bloqueo, que es una lucha genuina, correcta, apropiada, frente a una de las injusticias más grandes y que más ha durado desde 1960 o 61 hasta la fecha.